A ver, estábamos esta mañana hablando precisamente de que uno no es que baje la persiana, porque esto es un continuum, ¿no? Sí. Aquí hay puntos suspensivos. Sí, de hecho ayer tuvimos un pleno para aprobar los presupuestos, no con nuestro voto, pero se aprobaron los presupuestos de Vizcaya. Hoy estamos aquí, al final, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro. Bueno, hablamos de unos presupuestos precisamente Sí. que se han cerrado con el 60% de los votos, Sí. que son los que corresponden precisamente a los dos partidos que están en el gobierno en estos momentos, ¿no? PNV y Partido Socialista de Euskadi. ¿Por qué no ha tenido oportunidad Euskal Herria Bildu de introducir alguna de sus enmiendas? Pues porque el PNV, la dirección del PNV ha vetado este año la posibilidad de que existieran acuerdos con Euskal Herria Bildu en el ámbito presupuestario, ¿no? A veces durante mucho tiempo se dudaba, ¿no?, si era posible, no sé, ontológicamente un acuerdo presupuestario entre Bildu y el PNV. Y se ha demostrado en la práctica que eso sí es posible, y es posible en Vizcaya, porque de hecho el año pasado ese acuerdo se dio. Este año no se ha dado porque el PNV no ha afrontado ni siquiera el inicio de una negociación, porque políticamente Sabin Etxea ha decidido que no quería hacer acuerdos con Euskal Herria Bildu porque están en otra estrategia, y se ha perdido la oportunidad de reeditar un acuerdo que el año pasado todas las partes definieron como positivo. Y esa es la razón clave, es decir, no es que no haya habido un proceso que no haya fructificado, es que el PNV ha vetado la posibilidad de que existiera ese proceso por decisiones políticas de la dirección del partido. O sea que estamos hablando de cuestiones que van más allá de lo que es simplemente el día a día y la gestión. Sí, no hay, la diputada general no ha tenido nada que ver, se ha limitado a cumplir el mandato de Sabin Etxea y ha sido una decisión política. Bueno, pues vamos a entrar en detalle entonces, ¿no? De qué es lo que le hubiese gustado que se hubiese modificado, porque ayer precisamente la diputada general de Vizcaya, hacía referencia a que los presupuestos, que es una cantidad razonable, de 2.249 millones, algo más, ¿no? Sí. Casi 250 millones, que son las cuentas que va a generar a manejar ahora mismo la institución foral, y que cubren todas las expectativas. Hablaba precisamente de la acción social, de que están dirigidas a las personas. ¿Hay discrepa Euskal Herria Bildu? Pues evidentemente, creo que a cualquier ciudadano de Vizcaya que se le pregunte si todas sus expectativas con respecto a los servicios públicos están cubiertas, dirá que no. Dirá que hay listas de espera, dirá que hay que hacer repagos, dirá que no es fácil acceder a una residencia, que hay que pagar mucho por esa residencia, dirá que el mantenimiento de las carreteras es deficiente. ¿Se pueden solventar todos los problemas de golpe? Evidentemente no. Pero creo que es, para empezar, un poco arrogante decir que las necesidades están cubiertas. Pero es que es más grave aún. Ha habido una reforma fiscal para tener menos dinero. Y eso es lo que hemos puesto en primer lugar encima de la mesa, ¿no? Se habla, como casi todos los años, de los presupuestos más expansivos de la historia. Hay que tener en cuenta que los presupuestos crecen, no llega al 4%, pero es que la inflación ha estado por encima del 3%. El crecimiento real del presupuesto es un 0,7%. Y la economía el año pasado ha crecido un 2,5%. Es decir, que lo público, los presupuestos pierden peso en lo que es el conjunto de la economía, y por tanto se deteriora el peso de lo público en la sociedad y en la economía, ¿no? Y eso es fruto de una decisión política de hacer una reforma fiscal que tomaba una serie de medidas y una serie de bonificaciones, con algunas de las cuales estamos de acuerdo, pero lo que no hacía es generar nuevos recursos para compensar esa salida o ese drenaje de dinero, ¿no? Y el resultado es que tenemos 83 millones menos, explícitamente reconocido por el gobierno, porque así lo hemos preguntado, 83 millones menos en el presupuesto como efecto directo de esa reforma fiscal regresiva, en un momento que a nivel global se está hablando de incrementar los impuestos a los que más tienen para dar mejores servicios públicos, en un momento de gran deterioro de la imagen de lo público ante la ciudadanía, que demanda servicios que no se atienden adecuadamente. Pues entendemos que hacer una reforma fiscal para ganar menos o para recaudar menos es un gran paso atrás, ¿no? De hecho, en 5 de los 9 departamentos, aplicando la inflación, hay menos dinero en el presupuesto del año 2026 que el que había en 2025. Por tanto, es un presupuesto que cuantitativamente no nos satisface. Y en segundo lugar, no queremos que la orientación política que se da a esos recursos sea la adecuada. Creo que ya es el momento de definir la acción pública como la definición de unos objetivos y de unas hojas de ruta para cumplir esos objetivos, porque estamos en un momento de transformación global muy importante y no nos vale la mera gestión. No somos una isla, no hay más que mirar lo que está sucediendo alrededor. Hay una gran insatisfacción de la ciudadanía con lo que está obteniendo de lo público y de la política. En muchos casos esa insatisfacción está derivando hacia movimientos gravísimos de extrema derecha, negacionistas de los derechos humanos, que defienden regímenes autoritarios, y en ese es el momento que desde lo público y los que creemos en la democracia respondamos con respuestas efectivas a los problemas de la ciudadanía. Y como decía, eso no va a partir de la mera gestión de lo existente, sino que hay que definir
definir hacia qué objetivos queremos llevar, cómo queremos construir un nuevo paradigma del transporte, cómo queremos construir un sistema de cuidados más expansivo, cómo queremos mejorar los servicios públicos que damos a la ciudadanía, y eso hay que definirlo y trazar hojas de ruta para ello. Y aquí estamos instalados en la zona de confort, que se dice, estamos instalados en la rutina, estamos instalados en dar vueltas a la noria, y este territorio yo creo que está parado mientras el mundo avanza, y eso es peligroso. ¿Y por qué razón esa inercia? Porque me habla, por ejemplo, de una reforma fiscal que no cubre las expectativas. ¿Hay alguna razón también política o ideológica para que eso se mantenga así? Pues evidentemente entendemos que si hay un gobierno de derechas, incomprensiblemente respaldado en algunas de sus decisiones por partidos que se denominan de izquierdas, pues se hacen políticas de derechas, evidentemente eso es así, y se hacen políticas que favorecen a los más acomodados de esta sociedad. En estos momentos, mientras hay a nivel global un movimiento potente que pide que se incremente la presión fiscal sobre los sectores más acomodados, aquí hemos dado un paso. Si bien no se les ha rebajado, tampoco se les ha subido. Es un paso en falso. Y ese es el resultado de eso, es que tenemos menos recursos. El 80% de la recaudación fiscal en este territorio proviene del IVA y del IRPF, es decir, de lo que pagamos de nuestros sueldos y de lo que pagamos con nuestro consumo. Esos son los impuestos más regresivos, porque el IRPF todavía se podría profundizar en un incremento en los tramos más altos. El impuesto de sociedades ha bajado un 35%. Y solo supone 7 de cada 100 euros que entran en las arcas públicas. Bueno, hay un espacio para mejorar, pero claro, para eso hay que tener capacidad de rascarle el bolsillo a los ricos. Y quienes no quieren rascar el bolsillo a los ricos son los que hacen políticas de derechas, en este caso el Partido Nacionalista Vasco en ese territorio. Ahora, por ejemplo, es que si uno mira por ejemplo, lo que son las partidas presupuestarias que ha establecido el propio gobierno y que se ha sacado adelante, es que hablamos de una acción social, por ejemplo, que ya, voy a poner entre comillas, consume 800 millones casi, ¿no? Toda esa partida. ¿Es insuficiente esa cantidad? Bueno, pues eso hay que preguntar si la ciudadanía que tiene, por ejemplo, que realizar un diagnóstico de dependencia... Bueno, son 767, sí, para ser más preciso, porque aquí igual los picos es que es mucho dinero, claro. Sí. Si la ciudadanía, por ejemplo, que tiene un familiar en una situación en la que haya que hacer un diagnóstico de dependencia para ver qué tipo de respuesta se le puede dar desde lo institucional, a ver si estamos satisfechos con los plazos en los que se hacen esas evaluaciones. Cuando alguien necesita una plaza en una residencia, a ver si está satisfecho con los tiempos de espera y con el copago que tiene que hacer por esa plaza, y así podríamos seguir indefinidamente. Nosotros no hablamos de colapso, ni queremos dar un diagnóstico catastrofista de la situación del territorio. En Vizcaya, bueno, hay unos recursos económicos muy potentes, es un territorio dinámico. Tiene una potente inercia de una época en la que fuimos una potencia industrial y todavía tenemos altas capacidades económicas. Desde luego, hacer una lectura en términos dramáticos o catastróficos no creo que se corresponda ni con la realidad ni con la percepción que la ciudadanía tiene, pero desde luego el margen de mejora es amplísimo. Es amplísimo en cuanto a la mejor gestión de lo que se está haciendo, pero sobre todo en cuanto a una nueva orientación para ser más ambiciosos en los objetivos. Casos como, por ejemplo, la vivienda, que no es competencia estrictamente foral, bueno, vemos que la ciudadanía está demandando políticas de choque ante un problema que se está convirtiendo en un hándicap para el desarrollo de los proyectos vitales de gran parte de la ciudadanía de nuestro territorio. ¿Podría hacer, Iker, alguna intervención la Diputación en ese ámbito? La Diputación puede trabajar desde el ámbito fiscal fundamentalmente, tocando el bolsillo de aquellos que están haciendo no ya un negocio con la vivienda, que es legítimo en determinados términos, sino actos de usura y de pillaje prácticamente, y abusando de una situación de necesidad de muchas personas de vivienda para cobrar unos precios abusivos. Ahí se pueden establecer baremos, por ejemplo, con respecto a la porcentaje de los ingresos que tiene un casero, en función de que esos ingresos sean razonables o sean realmente excesivos o abusivos, ¿no? Hasta este año que ha pasado, cuando Euskal Herria Bildu, en el acuerdo presupuestario al que me refería anteriormente, acordó con la Diputación que a través de los formularios del impuesto de la declaración de la renta se recogieran los datos exactos de los alquileres, no hemos tenido el instrumento que va a permitir precisamente dar el paso que es la declaración de los índices del precio de alquiler, para poder trabajar de eso de una forma más adecuada. Pero la fiscalidad se puede activar mucho más en un sentido de bonus malus con respecto a quien se pase del límite, crujirle, valga la expresión, en términos fiscales, y quien ponga una vivienda al mercado a unos precios razonables, pues tenga una bonificación por ello, ¿no? Pero aparte de eso, y fuera del ámbito de la Diputación, yo creo que la ciudadanía nos mire, a los que tenemos responsabilidades políticas, y desde Euskal Herria Bildu, por ejemplo, hemos puesto encima de la mesa que estamos en situación de emergencia habitacional y que se necesitan políticas de choque. Ya hemos puesto sobre la mesa la propuesta de hacer un fondo de 3.000 millones de euros público-privado para construir vivienda y luego ponerla en alquiler asequible. Necesitamos respuestas a la altura de los
los retos y de las demandas, ¿no? Yo creo que frente a eso nos encontramos con el conformismo y unos gobiernos que, bueno, se limitan a gestionar más o menos aseadamente lo existente. Antes ha mencionado precisamente que aquí seguimos teniendo un peso industrial relevante, ¿no? Claro, aquí el gran riesgo está muchas veces que nuestra propia capacidad industrial está a merced de las evoluciones del mercado mundial, que no, que alguien viene, te compra y ahí te quedas, ¿no? Es verdad que la Diputación también, como lo ha hecho el gobierno vasco, está tomando decisiones de hacerse presente, invirtiendo, etcétera, o colocando dinero. En esa parte me imagino que igual están de acuerdo, ¿no? En parte, no solo estamos de acuerdo, sino que es nuestra propuesta. Entonces, otra cosa es cómo se materialice, ¿no? Y si nos da por eso he dicho que en parte, hablamos de eso, ¿no? Pero yo antes de estar en las Juntas Generales era parlamentario en el Parlamento de Gasteiz y estaba al cargo de la política industrial dentro de mi grupo. Y en innumerables ocasiones hemos propuesto que el gobierno vasco sea más activo a la hora de ser partícipe del capital de las empresas, ¿no? Y me viene en la cabeza yo lo que creo que ha sido el caso más paradigmático de los últimos años, el caso Euskaltel, donde una intervención pública en coordinación con las cajas de ahorros o las fundaciones bancarias hubiera permitido que Euskaltel siguiera siendo una empresa vasca, ¿no? Y la hemos perdido. Y nosotros lo propusimos una y otra vez con cifras concretas y se nos decía que éramos comunistas, bueno, pero en campaña electoral, cuando Pello Chandiano en el debate sobre economía, en el bloque de economía, el debate electoral en la ETV, dijo que había que crear un fondo público para hacer ese tipo de inversiones, le dijo el actual lehendakari, entonces candidato del PNV, que eso era bolivariano. Hace 2 años. Aquí la memoria es muy frágil y algunos siempre aciertan y otros siempre estamos diciendo cosas que son ocurrencias. Ahora, luego cuando se llevan adelante, pues igual no eran tantas ocurrencias, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, sea como el caso Ibermática, que es una empresa que también, por omisión del gobierno vasco, se perdió el control y se vendió a capital extranjero, cuando ahora se está recuperando pagando 4 o 5 veces más de lo que hubiera costado en su momento mantener esa empresa aquí, se ponga al frente de la operación, pues casualmente a una empresa que ha sido creada por un cargo del Partido Nacionalista Vasco y que alberga en su plantilla a otros representantes del partido, ¿no? Eso ya es la impronta que algunos aportan, ¿no? Pero desde luego que haya una política industrial más activa y que haya un fondo de inversión y que en ese fondo de inversión público también puedan participar las fundaciones bancarias nos parece la vía correcta y la vía que durante años hemos reclamado mientras se nos calificaba de bolivarianos. Sí, ayer mismo, por ejemplo, ¿no? La propia Diputación destinaba 2,5 millones a Mayer Technology, por ejemplo, ¿no? En la zona de Bustos. Nos parece evidente y algunos, bueno, pues a remolque van cambiando pues, el discurso y se van adaptando a una realidad en la cual el discurso neoliberal tradicional ha colapsado. Nosotros entendemos que a nivel global todo lo que está basando la crisis climática, la fractura geopolítica, la crisis de legitimación del propio modelo democrático, el ascenso de las extremas derechas y demás, tiene como origen el colapso y el fracaso empírico y material de las políticas neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas y que han llevado a la gente a un grado de insatisfacción muy importante, político y económico. Y creemos que ante esa tesitura hay 3 vías. O por un lado, seguir defendiendo que aquí no pasa nada, lo que nosotros llamamos neoliberalismo zombie, es decir, el sistema ha fracasado, pero seguimos defendiéndolo. Otra alternativa, que es aún peor, es la de apostar por el autoritarismo, que bueno, vamos a seguir mal, pero por lo menos vamos a tener un chivo expiatorio en el que desahogarnos y el que es más pobre que nosotros todavía o tiene la piel más oscura, pues es el culpable. Entonces, por lo menos satisfacemos los bajos instintos y palo y tente tieso sistemas autoritarios, que es lo que algunos están defendiendo. O una tercera alternativa, que es vamos a construir un modelo socioeconómico inclusivo en el que quepamos todos y todas, que permita desarrollar los proyectos vitales que cada uno elija en libertad, con un sostén material y con unas garantías materiales, con una red de seguridad colectiva creada desde lo público que permita que nadie caiga en el vacío de no poder acceder a una vivienda, a un trabajo digno o a un nivel educativo adecuado, ¿no? Entonces creemos que esa tercera vía comunitaria, que modestamente tratamos de representar en Euskal Herria desde EH Bildu, pues es la que tiene que tener futuro, porque si no, o la política del avestruz o la política del autoritarismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios retos. Ha mencionado algunos así de soslayo, ¿no? De pasada, porque habla precisamente de la inmigración, de la situación ahora mismo de los migrantes, de ese caldo de cultivo, ajeno igual a la propia institución, me refiero, el que ya está en la calle, pero que eso también tiene que convertirlo la propia institución, las propias instituciones. Sí, porque vivimos en una sociedad en la que dice que hay un malestar latente y hay una frustración, y esos instintos son relativamente fáciles de canalizar por parte de la demagogia y el populismo, ¿no? Y pueden conectar pues con en realidad esos sentimientos atávicos que pueden
deben estar latentes en todas las personas con respecto al rechazo del otro, al que es diferente y demás, ¿no? Y nos encontramos en una situación realmente grave, ¿no? Te oía justo en la intervención que has tenido antes de que diera inicio esta entrevista hablar sobre que la migración no solo es un proceso, no solo es un derecho, sino que es algo necesario para nuestras sociedades. Sí, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista egoísta, tiene que ser así. Incluso, efectivamente, ¿no? A veces hay críticas desde ciertos movimientos y dicen, no seamos tan utilitaristas, ¿no? Porque es el derecho de las personas a tener un proyecto. Sí, pero es que además de ese derecho es que si no, si eliminamos, por ejemplo, de nuestro mercado laboral las personas migrantes, tendríamos un agujero de cientos de miles de personas, ¿no? Y no hay más que mirar a nuestro alrededor y ver además esos cientos de miles de personas qué trabajos se están haciendo. O sea, aparte de ser un derecho, el tener una vida digna y buscársela pues donde uno quiera encontrarla, es que es una necesidad, ¿no? Pero al mismo tiempo genera problemas. Cualquier convivencia cultural, y no solo, voy a ponerte un ejemplo igual un poco frívolo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en verano vienen los guiris, ¿no? Que son de países ricos y no hay ese choque tanto, ya no es el color de la piel, ¿no? Pero también se genera un cierto rechazo, ¿no? Pues porque llevan sandalias, con calcetines, o porque se ponen muy rojos. Todo lo que es ajeno, todo lo que es ellos, siempre genera la posibilidad de que se haga un ellos y un nosotros y que haya una cierta confrontación, ¿no? Y eso es lo que algunos están utilizando y lo que tenemos que combatir mediante la generación de un nuevo nosotros, un nosotros plural en el que hay diferentes orígenes que se incorporan a ese nosotros que conforman nuestra sociedad, como así ha sido además en otros periodos de nuestra historia, en otros procesos migratorios, porque este es un país de emigrantes, pero también es un país de inmigrantes, ¿no? Y con eso hay que gestionar. Sí, aquí hemos tenido y seguimos teniendo algunos graves problemas que hemos intentado hacer desaparecer desmantelando campamentos en los montes. Yo creo, y también lo decías anteriormente, se puede discutir sobre las políticas migratorias, porque se puede discutir de todo, ¿no? Dentro del respeto a los derechos humanos y al sentido común y a la lógica se puede ser más, digamos, más abierto o menos. Pero lo que no se puede poner en solfa son los derechos humanos de las personas. Lo que no se puede entender es que si alguien se está ahogando no se le rescate, que si alguien tiene hambre no se le alimente, que si alguien tiene frío no se le ponga una manta y se le atienda debidamente. Y menos aún que se haga lo contrario, que si alguien está refugiando y si no se le da una alternativa, pues se le eche o se le desaloje, como hemos visto en Badalona, y se le mande al abismo, ¿no? Yo creo que efectivamente se puede discutir sobre las políticas migratorias, se puede discutir sobre cómo se atiende a las personas que están aquí, pero no se puede discutir que son personas que tienen derechos y que lo fundamental es tratarles como tales, ¿eh? Y eso, en ese sentido, bueno, pues claro que hay aristas y claro que hay problemas y claro que hay, situaciones que no son ideales, ¿no? Pero hay marcos con las que afrontarlas, marcos democráticos de derechos humanos inclusivos, y hay marcos que generan pues el monstruo de la intolerancia y del autoritarismo. Bueno, probablemente tendríamos muchas más cosas de las que hablar, pero hay una, por ejemplo, que no quiero perder en los par de minutos que nos quedan, que tiene que ver con el Guggenheim Urdaibai. ¿Ha sido ese el gran fiasco de este año? Pues sí, yo creo que la última vez que estuvimos aquí hablamos de que había varios proyectos estrella por parte de la Diputación y este proyecto estrella en este caso ya es un proyecto estrellado, ¿no? Creo que es un gran fracaso, un fracaso anunciado. Se habla de dos razones para que ya se haya abandonado el proyecto. Por un lado, el rechazo popular y por otro lado las dificultades técnicas. Yo creo que las dos son reales. Cuando desde el gobierno se nos dice que el rechazo social no ha sido determinante, que la diputada general lo decía la semana pasada en una entrevista, nos parece grave. Primero, porque no es cierto. Si no hubieran tenido ese rechazo social, hubieran seguido adelante. Y por otro lado, nos preocupa que con la constatación de que hay un rechazo mayoritario no les hubiera importado, ¿no? Y por otro lado, algunos que presumen de ser unos excelentes gestores y de que ellos y ellas sí son los que saben y los demás estamos en la ocurrencia y la pancarta, pues bueno, que a la hora de planificar este proyecto no tuvieran en cuenta que había que tocar la ley de costas, los planes generales de varios municipios, los planes territoriales de la zona y que eso iba a ser conflictivo en medio de una reserva de la biosfera, pues me parece que como gestores y planificadores no quedan tampoco muy bien, ¿no? En todo caso, nosotros creemos que hay que hacer una reflexión sobre lo que ha sido este proyecto, sobre por qué ha fracasado, fundamentalmente para evitar repetir errores. Y no queremos tampoco hurgar en la herida ni recrearnos en el fracaso de otros, pero es que algunos, incluso cuando rectifican, parece que van dando lecciones a los demás, ¿no? Y en ese sentido creemos que no estaría más un poco de humildad por parte de los responsables de este fracaso. Bueno, de todas formas, hay que dar solución a los sitios donde se iba a colocar, porque precisamente son lugares en demolición.
demolición, vamos. Evidentemente, y no solo, es un poco fuerte decir así, no es solo en demolición, el conjunto de la comarca de Busturialdea no es que sea un lugar en demolición, pero sí es un lugar en declive económico, y esa es nuestra prioridad en estos momentos, que ahora no quede en el olvido un territorio que necesita proyectos integrales de transformación, más allá de unos planes estratégicos que se han improvisado para tratar de dar cobertura y legitimidad al proyecto. Necesita dinámicas profundas de transformación para que recupere la capacidad de generar calidad de vida a las personas que viven ahí y poder desarrollar proyectos con trabajo y con servicios y con transportes decentes en el escualde de Busturialdea. Iker Casanova, portavoz en Juntas Generales de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros, que tenga buena salida de año, como se suele decir, y mejor entrada. Pues igualmente, urte berri on zuri eta entzule guztioi.